No, bueno, pues primero muchas gracias. Yo creo que así como a iniciar el cursillo es con tantas emociones ahí contenidas. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Ah, no, me fue esto. Ve, la emoción, ahora ya no sé ni qué estoy haciendo. Está bien, tranquilo. Ya. No, pues primero muchas gracias, Duan, por esa presentación. No merezco tantas palabras, pero muchas gracias. Muchas gracias también a cada uno de los miembros del comité organizador por, por tenerme en cuenta, por haber pensado en mí como una de sus conferencistas. Entonces, pues muchas gracias y gracias a cada uno de los que se animaron a venir a escucharme un ratito. Entonces, como, como decía el título del cursillo, es una introducción a las ecuaciones dispersivas y sus interacciones en física matemática. Ah, como lo comentaba Duan, mi área de interés principal son las ecuaciones en derivadas parciales, especialmente las ecuaciones de tipo dispersivas. Mm, en mi carrera, pues me he centrado a utilizar algunas herramientas del análisis funcional, análisis complejo, para entender, para garantizar existencia. Bueno, más adelante les voy a hablar un poquito más de esto, de este tipo de ecuaciones dispersivas. Antes de comenzar, pues sí quisiera hacer una interesante como paréntesis, y es que en la Universidad del Valle, pues el grupo de ecuaciones dispersivas es bastante fuerte, es bastante, tiene investigadores de gran talla. Entonces, por ejemplo, ahí está el profesor Raúl Quintero, que anda por ahí en el público, tiene una muy buena carrera, una gran carrera, pues es Premio Nacional de Matemáticas. También está Ivonne, está el profesor Juan Carlos Muñoz. Entonces, y no sé si alguien más se me queda, me disculpo, pero pues son las personas que más conozco, ¿listo? Entonces, pues sí creo que el grupo de ecuaciones dispersivas de la Universidad del Valle es bastante fuerte. Entonces, cuando estábamos hablando de ese tipo de ecuaciones que aparecen en el estudio de la física, son modelos para ciertos problemas. Entonces, me gustó mucho este título, sobre todo porque últimamente he estado bastante centrada o bastante interesada en hablar de esta parte, física, matemática, como que física y matemáticas. Entonces, si pensamos un poquito en la relación histórica entre la física y matemática, yo creo que es innegable, no podemos negar la relación que existe entre estas dos áreas de saber, entre estas dos ciencias. La física ve a la matemática o la matemática funcionaba para la física, o sea, en este sentido, como una gran herramienta. El lenguaje matemático ha permitido solucionar algunos de los problemas o transcribir los problemas físicos en algún lenguaje que nosotros podamos manipular. Mientras que también es innegable que la física como ciencia ha servido de inspiración para el estudio y el desarrollo de la misma matemática. Entonces, por ejemplo, el desarrollo del cálculo. El desarrollo del cálculo estuvo ligado a muchos fenómenos físicos. Entonces, incluso es interesante, estaba leyendo hace poco, que por ejemplo Newton consideraba la geometría como una subrama de la mecánica, o sea, no como una rama de la matemática como tal, sino como una subárea de la mecánica. Entonces, en esta charla especialmente, quiero hacer énfasis como que en esta relación, o sea, partimos de la física, existen problemas, existen fenómenos físicos que debemos entender o que queremos entender, y los transcribimos a un lenguaje que para nosotros sea manipulable, sea fácil en algún sentido, entre comillas, de manipular, o sea, lo transcribimos al lenguaje de las matemáticas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo creo que la mayoría de aquí han asistido
al curso o han tomado el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, imaginémonos esta muchacha. Esta muchacha está en su casa y está lista para salir a la calle. Pero coloquemos en situación que está cayendo un aguacero afuera. O sea, aquí está esto lleno de agua fuera de su casa. Entonces, apenas esta muchacha cruce la puerta, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que su temperatura, ella va a tener un cambio en su temperatura corporal. Ay, ahora esto no quiere escribirme. Ay, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, señor, un segundito que estoy sufriendo problemas técnicos, un momento. Me disculpo, un momento que voy a necesitar cambiar aquí de tablet. Les pido un segundo, por favor. Tranquila, Liliana, tómate el tiempo. Vamos a ver. Parece que esta está escribiendo un poquito mejor. Vamos a ver. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver si es por este lado el que está fallando. Bueno, entonces como les comentaba, esta muchacha va a sufrir un cambio. No. A ver. Va a sufrir no me quiere escribirla. ¿Y ahora cómo hacer para escribir el resto de cosas que iba a escribir? No. Me disculpa un momento, sí voy a tener que hacer cambio acá. Ya regreso. Listo. Bueno, esperemos que la profesora Esquivel solucione un poco estos detalles que son apenas entendibles. Mientras tanto, pues voy a aprovechar a los presentes. Resulta que tenemos en Convimate 3 minicursillos. El de la profesora Esquivel es sobre ecuaciones dispersivas. El día de mañana iniciará el minicursillo del profesor Julio Delgado sobre operadores pseudodiferenciales, una introducción. Y el miércoles iniciará el minicursillo de Karina Navarro González. Entonces aprovecho, hemos precisamente organizado los minicursillos de forma que no se crucen, por lo que los presentes también podrán asistir a los otros minicursillos. Entonces, así como pues con la experiencia y con la trayectoria de la profesora Esquivel y con su profesionalismo, también contaremos con el profesionalismo de otros colegas que nos estarán inspirando un poco en este evento. Listo, creo que volví, creo que medio logré. Vamos a ver si me da. Que va a tener que estar moviéndome entre dos. Bueno, listo. Entonces lo que yo les comentaba es que cuando esta muchacha salga de su casa al aguacero que está cayendo afuera, pues ella va a tener un cambio de temperatura. Entonces, apenas tenga ese cambio de temperatura, también puede pasar lo contrario, que adentro esté haciendo un clima muy fresco, esté en un aire acondicionado y pues que cambie a una temperatura o a un clima no tan agradable. Lo que puede pasar, por ejemplo, en Cali, lo que nos podemos ubicar más fácil en ese ejemplo, que ella salga de un clima con aire acondicionado y pase a un clima pues terrible afuera.
Entonces, cuando eso pasa, cuando hay una variación en la temperatura, cuando hay un cambio en la temperatura tan abrupto como en este caso, la ley de enfriamiento de Newton permite o nos habla un poquito de cómo modelar esa situación que está pasando. Entonces, ese cambio de temperatura, eso es lo que le está pasando a ella. Su temperatura corporal está cambiando. Entonces dice que la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. Y la temperatura que lo rodea, pues la vamos a llamar temperatura ambiente. Bueno, entonces, esa es como la información física que nosotros tenemos. ¿Cómo transcribimos eso? ¿Cómo matemáticamente nosotros podemos llevar eso a un lenguaje, como les comentaba al inicio, que nos sirva, a un lenguaje con el cual nosotros de alguna forma podamos jugar? Entonces, como lo que yo siempre digo en el curso de ecuaciones, uno llega, asigna variables, vamos a llamar t pequeña el tiempo, t grande la temperatura del cuerpo en el instante t, t a la temperatura ambiente. Ojo que aquí la temperatura ambiente no siempre es una constante, también puede variar con respecto al tiempo, y k pues que va a ser nuestra constante de proporcionalidad. Entonces apenas nosotros tengamos esta definición, podemos transcribir, o sea, del lenguaje de la ley de enfriamiento de Newton pasamos a esta ecuación diferencial. ¿Y qué pasa? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Pues aquí tengo una derivada en el tiempo, la función temperatura acá solamente nos depende de la variable temporal y aquí, bueno, viene la proporcionalidad y la resta. Entonces, cuando estamos en el curso de ecuaciones, a uno le dicen, bueno, aquí esto puede utilizar separación de variables, o si no quiere utilizar separación de variables, podemos utilizar métodos cualitativos para analizar, no sé, temas de existencia o de comportamiento de soluciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno aprende en un curso clásico de ecuaciones diferenciales normalito. Pero este problema de la temperatura también puede ser tratado de la siguiente forma. Imaginemos una barra de metal y yo empiezo, la cual empezamos a calentar por esta zona. O sea, empezamos a aplicar calor en esta zona de la barra. Y queremos saber en esa barra qué pasa con el flujo de calor. Entonces, según esta gráfica, pues empezamos a calentar esto y de a poco nosotros, el calor, de alguna forma, se está moviendo hacia la parte más fría. Entonces, también hay una ley física, la ley de Fourier, donde me describe o me ayuda a saber cómo modelar este problema que estoy teniendo aquí en este momento. Entonces, la ley de Fourier dice la tasa de flujo de energía térmica por unidad de área a través de la superficie es proporcional con constante negativa al gradiente de la temperatura. Aquí, ¿qué pasa? Acá ya colocamos gradiente porque nosotros estamos trabajando en varias variables. Acá tenemos pues 3 dimensiones, ¿listo? Aunque bueno, cuando uno simplifica cómo está trabajando, como el movimiento de calor se está haciendo solo en un eje, entonces acá aparecería la ecuación de calor en una dimensión espacial, pero como el calor está variando con respecto al tiempo, entonces por eso es que entran a jugar 2 variables, ¿listo? Mínimo. Entonces, cuando transcribimos esto, la ley de Fourier dice que la derivada parcial con respecto al tiempo, o sea, la variación de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional. Acá aparece una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad depende del material que estemos trabajando. Y aquí me aparece el laplaciano. Entonces, digamos, si estemos trabajando en 3 dimensiones, entonces acá me aparece bueno, nuevamente mi constante y pues mi laplaciano en 3 dimensiones. Entonces uno dice, bueno. ¿Te puedo preguntar algo? Claro, ¿quién está por ahí? Duan. U es la función de temperatura entonces. Sí, en este caso sí. Vale. ¿Ya? ¿Esa era la pregunta? Sí, Liliana. Ok, vale. Bueno, entonces cuando queremos solucionar esta ecuación de calor, pues aparece, ay, creo que acá este cosito no deja ver bien. Metámonos por acá. Aparece algo que son las series de Fourier.
Normalmente esto se da en matemáticas, no recuerdo si en algún momento se ve, no sé, en la carrera de la Univalle, pero digamos en los cursos avanzados de ingeniería es bastante usual hablar de las series de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que me permiten las series de Fourier? Entonces, supongamos que nosotros tenemos este espacio funcional, L2, ay Dios, no me escribe. De las funciones, ay, menos quiere. No escribo tan feo, ¿no? Es que no me quiere dejar el lápiz. A ver qué está pasando con este cosito. No, mira. L2 de las funciones definidas. Por no editar todo. De 0 a 2pi. Ay, Dios. Con este tampoco. Ah, parece que con este sí funciona más. Bueno, entonces, si yo considero este conjunto de funciones, es decir, aquellas funciones que son cuadrado integrables o en el intervalo 0, 2pi, aquí estoy trabajando pues en el espacio clásico de, o sea, con el espacio de medida 0, 2pi, en la sigma álgebra de Borel sobre ese intervalo y con la medida del Lebesgue, ¿listo? Como por los que han visto un curso de integración, pues sabrán a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces, si yo estoy trabajando en este intervalo, en este espacio funcional, pasa algo bastante interesante. Lo que pasa es que este espacio, el espacio L2, primero es un espacio vectorial, o sea, tiene unas estructuras bastante interesantes, y esta cosa otra vez. Es un espacio vectorial. Además, es un espacio normado. Nuevamente, las personas que han visto el curso de medida me perdonarán esta parte de espacio normado, porque sabemos que hay uno de los axiomas que no cumple. Aquí hablamos de igualdad en casi todo punto. Eso es lo que nosotros entendemos por igualdad. Y además, sabemos que esto es un espacio Hilbert. O sea que este es un espacio vectorial normado, donde la norma está relacionada con el producto interno. Y aquí lo que pasa, tenemos una base ortonormal, y esa base ortonormal está dada por funciones de la forma, bueno, son algunas constantes que no voy a entrar ahorita en detalle, seno de nt, ay señor, esta cosa no sé cómo escribir, coseno de nt. Creo que ya demasiadas clases virtuales me dañaron mi tablet. Coseno de nt. Entonces, este conjunto forma, bueno, donde n es un número natural, este conjunto forma pues, una base ortogonal para ortonormal para nuevamente salvo aquí unas constantes, para este espacio. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que si yo tomo una función que está en este conjunto L2, en este espacio funcional, esa función puede ser aproximada por una combinación lineal o una serie de funciones de esta forma. O sea que si yo tomo una función que está acá, incluso nosotros podemos pensar que una función que está ahí es una función periódica, podemos hacer extensión periódica y considerarla sobre todo el espacio. Y lo que estoy diciendo es que cualquier función periódica que esté aquí en o sea, que sea cuadrado integrable, puede ser aproximada por funciones trigonométricas, o sea, por ondas. Coseno de nt. Y eso es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, si yo empiezo a sumar ondas de diferente amplitud, entonces yo me puedo aproximar cada vez más aquí cuando sume, o sea, la serie me va a converger a la función onda cuadrática. Y esta teoría fue primero planteada por Fourier. Ok, no toda, ¿no? Él pensaba que cualquier función podía ser aproximada por funciones senoidales, pero más adelante, si no me equivoco, fue... No recuerdo en este momento, creo que es Dirichlet, pero esa parte no me la aclaro por completo, que demostró pues que no toda función puede ser aproximada por
por funciones senoidales. Pero eso es lo que pasa. Entonces ahí está la teoría de Fourier. Entonces sería la teoría de series de Fourier, que es la que me permite aproximar funciones cuadrado integrables sobre 0,2pi. Uno hace lo simplifica y dice que son las funciones 2pi periódicas. Las puedo aproximar por funciones cuadrado integrables y continuo. ¿Listo? Ahora, si yo cambio no es la única ecuación. Cambiemos un momentito y analicemos este problema, el movimiento de una onda. Entonces, el movimiento de una onda también está descrito por una ecuación de este estilo. Aquí, ¿qué es lo interesante? Aquí, así como aparecía en la ecuación del calor, aquí interviene, aquí tengo una función u en dos variables, aquí la coloqué solamente en dos variables, y aquí tengo una variación del tiempo y una variación del espacio, y eso me va a permitir analizar el movimiento de una onda viajera. ¿Listo? Si queremos estudiar esta ecuación diferencial, pues entonces aquí déjenme colocarle un momentico, porque la ecuación no viene sola, tampoco en la ecuación de calor la ecuación venía sola. La ecuación venía con dos condiciones, en este caso. Viene con una condición inicial, que es como la posición inicial de la cuerda que se está vibrando, déjenme llamarlo así un momento, y aquí pues la velocidad inicial con la que la cuerda empieza a vibrar. Entonces es conocida el método de las características que me permite transformar esta ecuación en derivadas de segundas derivadas parciales en una ecuación un poco más sencilla. Es como una rotación en el plano, dependiendo de este cuadrado que está aquí. Y utilizando la fórmula de D'Alembert, podemos escribir que esta función u, nuestra solución, es de esta forma. Aquí esta f, pues es la condición inicial que aparece acá, y esta g, pues esta integral. ¿Listo? Uno puede escribir un poquito más y escribir que esto es g, una función g, x menos ct, menos, más g de x más ct. O sea, yo tengo una función onda que está viajando a la izquierda, tengo una superposición que estoy sumando acá, una superposición de dos ondas, una que está viajando hacia la izquierda y otra que está viajando hacia la derecha. Entonces, bueno, las clásicas ecuaciones en derivadas parciales en cualquier curso de EDP clásico que uno ve, pues comprende la ecuación de calor, que ya les hablé, la ecuación de onda y pues la ecuación de Laplace. Entonces, pero pensemos aquí un momentito más, vámonos por este camino de la ecuación de onda. Algunos ejemplos de ecuaciones de onda, de ondas, serían las ondas acústicas, aquellas generadas por el sonido, las ondas electromagnéticas y las ondas de agua. En el estudio de este tipo de ondas, aparece algo supremamente interesante, la primera vez que lo vi para mí, y es la relación de dispersión. O sea, ¿cuándo podemos hablar de que estamos o de que una onda satisface la relación de dispersión o que es una onda que se dispersa en el tiempo? Entonces, la relación de dispersión me permite describir el efecto de la dispersión de la onda dependiendo de las propiedades del medio. ¿Listo? Entonces, ¿de qué forma? Vamos a suponer que nuestra onda tiene esta forma. Aquí tengo E a la I cada X menos WT. Esto se puede ver como senos y cosenos, estamos utilizando la fórmula de Euler, que me permite pasar de esta exponencial compleja a senos y cosenos. O sea, entonces yo sí tengo algo que está haciendo pues como lo que nosotros esperaríamos, ¿no? El clásico movimiento de una onda. Nosotros podemos, en algunos casos, esta K, esta W, perdón, es una función de esta K. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos calcular dos valores, la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Para nosotros, o vamos a hablar de que la onda satisface una propiedad de dispersión cuando ondas de diferentes longitudes, nosotros tenemos diferente longitud de onda, entonces las ondas van a viajar a diferentes velocidades de fase. ¿Listo? Ay, perdón, velocidades de grupo. Ay, acá me equivoqué, perdón.
Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que esta función no es constante. ¿Listo? O sea que la segunda derivada de W con respecto a K, pues es diferente de cero. Entonces, en ese momento estamos trabajando o hablamos de que es una onda disipativa. ¿Listo? Entonces, cada vez como que va variando, a medida que avance la onda, la velocidad de la onda va a cambiar. Así hablándolo de forma muy coloquial. Entonces, no sé si por ahí está Raúl, que también hace dispersivas, pues me disculpa por la forma tan coloquial de decir las cosas. ¿Qué pasa? Pasa que las ondas acústicas y las ondas electromagnéticas sobre el vacío son no dispersivas. ¿Listo? No dispersan. O sea que la velocidad de grupo es una constante. O sea, no varía dependiendo de las diferentes longitudes de onda. Mientras que las ondas de agua son un ejemplo de ondas dispersivas. Entonces, utilizando esta motivación, es que nosotros hablamos de ecuaciones en derivadas parciales de tipo dispersivo. Es decir, que si nosotros buscamos una solución para nuestra ecuación diferencial derivadas parciales de esta forma, pues va a satisfacer que la velocidad de grupo es no constante. ¿Listo? Algunos ejemplos clásicos de ecuaciones diferenciales dispersivas son los siguientes. Entonces, vamos a empezar a hablar un ratito sobre la KdB. Entonces, ¿qué es esta ecuación? Entonces, acá tengo, primero, es una ecuación en una variable temporal y una variable espacial. Esta es una ecuación no lineal, este es el término que hace que sea no lineal. Aquí incluso lo presenté con condición inicial. Esta es una ecuación diferencial, aquí me aparece una tercera derivada en el espacio. Y además, la KdB es un buen modelo para las ondas de agua, ondas de agua en canales de poca profundidad. Entonces, a ver, fue como con 1800, si no recuerdo mal, por acá tengo mi copia, 1835. Un día, así como cualquiera de nosotros un día, Russell, ingeniero y físico, si no estoy mal, pues salió a tomar un paseo, así como cuando en ese tiempo pues no había Facebook, ni WhatsApp, ni Netflix, entonces pues, salió a tomar un paseo. Cuando estaba dando su paseo, empezó a observar el canal de Edimburgo. Entonces empezó a ver el fenómeno que estaba ocurriendo sobre el agua que estaba en ese canal. Era un canal de poca profundidad. Entonces cuenta la historia que él quedó tan fascinado con el comportamiento de estas ondas que incluso agarró su caballo y empezó a seguir la observación hasta donde podía continuar en el canal, porque eso ya desembocaba en el mar. Entonces, la descripción de ese modelo, él presentó un modelo y más tarde fue revisitado por Korteweg en Debris, y entonces ellos decían que un buen modelo para las ondas de este tipo es esta ecuación. O sea, las soluciones a esta ecuación diferencial modelan de forma bastante buena ese tipo de fenómenos. Otra ecuación que también es bastante famosa cuando uno trabaja ecuaciones dispersivas es la ecuación de Schrödinger. Entonces acá, nuevamente tengo la parte lineal de la ecuación, este término que es el término no lineal. Aquí tengo el lambda, que me permite hablar de, bueno, acá tengo, este lambda es un más o menos 1, entonces dependiendo del signo de la ecuación, estamos hablando en de focusing case. Y bueno, esta ecuación ¿en dónde aparece? Entonces esta ecuación aparece en mecánica cuántica, esta ecuación aparece también en óptica, para escribir ciertos fenómenos ópticos, y pues aparece en nuestros textos de ecuaciones diferenciales dispersivas como un ejemplo. Otro buen ejemplo de ecuaciones dispersivas pues son la ecuación de Benjamin-Ono. Aquí aparece nuevamente derivada temporal, pero acá aparece este operador H, que puede ser un poquito complicado dependiendo del punto en que lo vea. Yo creo que a Duan le trae muy buenos recuerdos este operador, que está en la transformada de Hilbert, el operador de Hilbert, ¿sí, Duan?
Hombre, ¿cómo olvidar el insomnio que me provocaste con eso? Vale. Entonces, bueno, esta es la ecuación de Benjamín, ¿no? Este es el término nuevamente que hace que sea no lineal. Y acá es un poquito interesante, bueno, aquí es bastante interesante. Personalmente me gusta bastante esta transformada, porque cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, me encontré con las ecuaciones de Chomsky-Plemel, que estas ecuaciones permiten relacionar los valores de este operador H, los valores frontera de este operador H en el plano complejo. Entonces acá, si uno ha trabajado o conoce algo del análisis complejo, uno sabe que este operador H, aplicado bajo ciertas funciones que se llaman Hender continuas, este operador, no sé, digamos que va a ser analítico en el interior de esta región. Si yo empiezo a integrar sobre una región, es analítico acá, también es analítico fuera de esa región, acá afuera, y yo me puedo acercar a esa región tomando valores límite. Entonces, las fórmulas de Chomsky-Plemel me permiten relacionar esos valores límite. Entonces, acá tendría un H más, un H menos y un H más. Entonces, aquí, ay Dios, y un H más. Entonces, esa relación está dada por las fórmulas de Chomsky-Plemel. Y ahí se habla del problema del valor principal de una integral. Entonces, por si alguien está interesado en algún momento en aprender un poquito más, pues lo podemos conversar, ¿listo? Pero todo ahí adentro tiene una transformada de Hilbert. Una ecuación en dos variables espaciales, por ejemplo, la ecuación que P, entonces acá me aparece una segunda derivada en Y acá me aparece una tercera derivada en X. Nuevamente esto se conoce como una generalización a dos dimensiones de la KdV. Bueno, listo, pues esos son ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, a ver, se presenta alguna situación física, bajo ciertas hipótesis, bajo ciertas consideraciones se modela, aparece la ecuación diferencial, pero ahí no termina todo. Ahí más bien como que empieza el trabajo, al menos el mío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué se estudia o qué nos interesa hacer? Entonces, así como cuando nosotros teníamos la ecuación diferencial la ecuación diferencial ordinaria para la variación de la temperatura de esta muchacha que iba a salir del frío al calor o del calor al frío, como sea. Entonces a nosotros nos interesa saber si existe una solución a ese problema. O sea, bajo qué condiciones sobre nuestra condición inicial o sobre nuestra condición inicial o sobre nuestros datos de frontera, dependiendo del dominio de definición de nuestra ecuación diferencial, saber si existe la solución. O sea, saber bajo qué propiedades yo puedo garantizar o estar segura que esa solución existe. Y no solamente eso, sino también bajo qué propiedades de esa condición inicial o esas condiciones de frontera, dependiendo del problema, la solución es única. Entonces, básicamente, haciendo como esa analogía, por si nunca han visto un curso de EP, entonces aquí tendríamos una analogía al teorema de existencia y unicidad que se trabaja en ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, también nos interesa analizar una dependencia o la dependencia continua con respecto al dato inicial. ¿Qué significa eso? Normalmente nuestro dato inicial, U sub 0, lo vamos a tomar, esta cosa no quiere ser, lo vamos a tomar en un espacio funcional X. ¿Listo? Este espacio funcional X va a tener una cierta topología. Entonces, y normalmente también nuestras soluciones las vamos a buscar en el espacio de funciones continuas, acá, no sé, algún intervalo de existencia, no sé, 0t hasta x normalmente, un x tilde, otro espacio funcional. Entonces, ¿qué me interesa? Aquí yo tengo una topología, aquí yo tengo una topología y aquí también yo tengo una topología.
Entonces me interesa que si yo muevo un poquito, o sea, si estoy suficientemente cerca en términos, esté cerca en términos de la topología que yo tengo acá, entonces eso se traduzca en que yo tengo una solución suficientemente cercana a la anterior. Por ejemplo, si yo tengo acá una condición inicial, este puntito verde es mi condición inicial, entonces por ahí va una curva. Si yo me muevo un pelín, yo lo que quiero es que mi solución, la solución que pasa por esos puntos, pues también sea bastante cercana si las condiciones iniciales pues están bastante cerca. Eso es lo que quiero. También en qué estamos interesados. Saber el intervalo de existencia. O sea, puede ser que una solución, digamos, si este es el tiempo, no me sirve. Bueno, si la analogía con ecuaciones ordinarias, digamos que a veces uno decía, no, pues ¿cuál es el intervalo máximo de existencia? Entonces uno decía, no, la solución vive solamente en el intervalo de 1 a 2, porque en este intervalo es que mi función satisface ciertas condiciones, que puede ser elipsis continua, no sé qué, en ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea que fuera de este intervalo en el tiempo, se tenían algunos problemas donde no se satisfacía el teorema de existencia. O sea, puede ser que o no existiese la solución de entrada, o si existiese, tuviésemos infinitas soluciones. Entonces, a nosotros nos interesa, haciendo como esa analogía nuevamente, saber el intervalo de existencia de la solución, saber si la solución que estamos diciendo aquí que existe y que es única, vive para todo tiempo o solamente existe en un intervalo pequeño de tiempo. Incluso aún más, si vive en un intervalo pequeño de tiempo, digamos acá, 0t, pues me interesa saber si cuando yo me acerco al tiempo, cómo explota la solución, porque esto va a explotar, porque si no explotase, entonces me permitiría hacer extensión de tiempo. ¿A qué se refiere hacer extensión de tiempo? Pues yo puedo o podría volver a considerar este punto acá como una nueva condición inicial y volver a aplicar el teorema y así en algún momento completar. Entonces uno llega y dice que va a existir un intervalo, un tiempo máximo donde vive mi solución. ¿Listo? Entonces, también que me interesa saber cuándo yo puedo tener una aproximación buena por funciones suaves. O sea, cuándo me puedo aproximar de forma aproximar en cierta topología nuevamente por funciones suficientemente buenas. Ahí está funcionando. Bueno. Y también me interesa hablar un poquito de la estabilidad, o también se estudia estabilidad. Entonces, ¿qué significa estabilidad? Que si yo perturbo, así como hacía aquí, en esta parte de dependencia continua, nosotros teníamos acá mi condición, acá tenía mi punto inicial y yo lo perturbé un momentito y quería ver qué pasa con la curva solución. Entonces ahora, acá en estabilidad, yo no voy a perturbar el dato inicial, voy a perturbar la ecuación. O sea, ¿qué pasa si yo pongo a depender nuestra ecuación de un cierto épsilon, de un cierto parámetro? Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiece a variar ese término? ¿Listo? Entonces, como una buena referencia, les recomiendo este libro. Ahí habla de todo esto que le estaba comentando. Explica bastante bien cada uno de estos ítems. Entonces, el libro de Nonlinear Dispersive Equation, Local and Global Analysis de Terence Tao. Listo. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se hace. Entonces, para ir con cada uno de estos puntos, pues uno empieza aquí. Garantiza saber si existe o no existe la solución. Saber si es única y saber la dependencia continua del dato inicial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cumplen estas tres, nuevamente en algún sentido de algún espacio funcional, estamos hablando de que el teorema es bien planteado, de que el problema de valores iniciales o problema de valores iniciales y de frontera o problema de frontera está bien planteado en el sentido de Hadamard. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí, nuevamente voy a colocar solamente la condición inicial o problema de Cauchy y ya es análogo para el caso de valores de frontera o si aquí coloco una condición de frontera. Entonces supongamos que yo tengo aquí una ecuación diferencial
¿Listo? No necesariamente esta f es lineal, simplemente tenemos una ecuación diferencial donde aparecen las derivadas de esta función u, tengo la condición inicial. Entonces, un problema es buen planteado o bien planteado si sucede lo siguiente. Para cada dato inicial que yo tome en el espacio funcional, X, la solución existe en algún sentido. Esta parte de algún sentido también es interesante porque uno que esperaría que si aquí aparecen, por ejemplo, 3 derivadas espaciales y 2 derivadas temporales, o como apareció en la ecuación de onda, 2 derivadas temporales y 2 derivadas espaciales, pues mi solución U, la solución U que yo encontrase, tuviese las mismas derivadas, o fuese suficientemente derivable para que cuando yo reemplace, pues me cumpla mi ecuación diferencial. Eso es lo que nosotros quisiéramos que sucediese. Pero lo que pasa es que a nosotros nos interesan los casos donde nuestra condición inicial U es cada vez más irregular. O sea, nosotros no necesariamente vamos a estar o con la ventaja o en la situación de que nuestra condición inicial sea muy bonita. No necesariamente va a pasar eso. Entonces, si nuestra condición inicial no es muy bonita, pues nada nos garantiza que nuestra solución U sea muy bonita, o sea, tenga todas esas derivadas que quisiéramos que tuviese. Entonces, por eso es que se vio la necesidad de extender o de buscarle un sentido a solucionar esta ecuación de alguna forma que no se necesitasen tantas derivadas. Entonces, aquí es cuando uno entra y habla de algún sentido. ¿Listo? Entonces, está el sentido distribucional, o sea, derivadas en el sentido de distribuciones. También está solución por aproximación, o sea, que puede ser obtenida vía aproximación de algo que sí son soluciones en el sentido clásico. Soluciones semiclásicas, que por ejemplo son soluciones en el sentido distribucional, pero que esta igualdad la satisface en el sentido clásico. Entonces, de eso, pues también vamos a hablar un poquito. Entonces, ya que tenemos garantizada la existencia de nuestra solución, tenemos que saber si la solución es única, nuevamente. Entonces, aquí estamos en este punto que sabemos que la solución existe. Pero, ¿qué pasa aquí? Saber si esta solución es única o no. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me parece un ejemplo bastante interesante es el Quantum Hydrodynamical Model, modelo cuántico hidrodinámico. Este modelo, las soluciones a este modelo se encuentran vía los autores hablan de vía una descomposición polar, entre comillas, se descompone de forma polar la ecuación, la solución, ¿sí? Esto sigue sin escribir. La solución sí a la ecuación de Schrödinger. Entonces, básicamente, ¿qué hacen los autores para demostrar la existencia de la solución al problema cuántico hidrodinámico? Toman la solución a la ecuación de Schrödinger, aplican descomposición polar y vía esa descomposición polar ellos pueden solucionar este sistema, el sistema cuántico hidrodinámico. ¿Por qué lo quiero colocar como ejemplo? Porque ellos garantizan existencia, pero saben que la solución no es única. No van a tener unicidad mediante este proceso. Entonces, en ese caso, ese sería un problema que no está bien planteado en el sentido de Hadamard, porque aunque tenemos existencia de solución, pues la solución no es única. ¿Listo? Y además, lo que les comentaba, nosotros queremos que la solución tenga una dependencia continua. O sea, que el mapeo solución, el mapeo que a cada condición inicial le asigna la curva solución, pues sea continua en alguna topología. ¿Listo? Estos espacios van a ser espacios normados, entonces, pues bueno, la topología inducida de esas métricas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se soluciona una ecuación de este estilo? Pues acá creo que va a tener un poquito de problema, porque como esto no me deja escribir, entonces, déjenme un segundo a ver cómo le soluciono esto.
Bueno, entonces, a manera de ejemplo, quería que solucionásemos entre todos esta ecuación, que esta sería pues la parte lineal de la ecuación de Schrödinger. Entonces, así como para solucionar la ecuación de calor aparecen las series de Fourier, no. Para solucionar esto aparecen las series de Fourier. Entonces, para solucionar esta ecuación, o la parte lineal normalmente, o solucionar estas ecuaciones lineales, pues entra a jugar la transformada de Fourier. Entonces, si nosotros tenemos, voy a robarme esta imagen de por acá. Disculpo, me tocó así porque no me deja escribir esto. Entonces, si nosotros tenemos una función f que está en principio, déjenme suponer que está en L1, o sea que el valor absoluto se integra bien, vamos a definir su transformada de Fourier de esta forma. ¿Listo? Entonces, nuevamente repito, para los que no hayan visto o no conozcan el espacio L1, pues son aquellas funciones que satisfacen esto. Estoy en el espacio de medida clásico, entonces no tengo ningún problema. ¿Qué me permite esta función? ¿O qué me permite esta transformada? Si esta función está en L1, entonces su transformada va a vivir en el infinito. O sea, el espacio de las funciones esencialmente acotadas. Ahora, también me permite, bueno, aquí esto va a ser una función continua, va a decaer en el infinito, y sobre todo me va a aparecer, va a tener la siguiente propiedad, que es bastante similar a la propiedad que satisface la transformada de Laplace. Y es que, si yo le aplico transformada de Fourier, me disculpo por la notación, a una derivada, esto se va a transformar en una multiplicación. Voy a escribirlo solo en una dimensión, ¿listo? Bueno, acá aparece un i, y bueno, una constante dependiendo si colocas este coeficiente aquí o lo colocas acá dividiendo. Eso depende de la notación de cada texto. Pero lo importante es que una derivada me la transforma en esta multiplicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos, vamos a ver si logro si me da para escribir, solucionar esta ecuación, entonces, ¿qué haríamos? Entonces, aplico transformada de Fourier. Ojo que yo aquí tengo dos variables, entonces puedo escoger con respecto a qué variable solucionar mi problema, aplicar transformada, perdón. Entonces, aplico transformada de Fourier, ¿y qué me quedaría? Entonces me quedaría I de T la derivada. Ay, no, Dios, esto no me deja. T con respecto a U. Acá aparece la I. Acá aparecería un menos si cuadrado. Esta derivada se transformará acá en una multiplicación. Si me dejará escribir. U transformada igual a 0. Y esto pues es una ecuación que nosotros podemos solucionar. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, solamente tengo esta derivada y la solución vendría dada de la forma U transformada igual a E a la IT. Mejor lo recorto allí de donde lo tenía. Pero está en el trozo más delgado, creo. Sí, mira, está en el trozo más delgado. Lo que pasa es que no sé por qué justo hoy se le dio por fallar a esto. Que de verdad que estoy muy apenada. En mi cabeza iba a salir algo muy bonito, pero me disculpo de verdad.
Tranquila, Liliana, estos detalles técnicos apenas a todos nos han sucedido. Vale, pues bueno, entonces de aquí al viernes prometo que de alguna forma lo soluciono. No sé cómo, pero lo voy a solucionar. Entonces, bueno. En resumen, estoy tratando de comentar esto. Me tocó cortarlo en un libro. Estoy haciendo lo siguiente. Tenemos la ecuación, aplico transformada. Acá puedo solucionar este problema. Y llego a que la transformada de Fourier satisface pues, esta ecuación diferente. O mejor dicho, satisface esta ecuación diferencial de acá. Y si la soluciono, pues tiene esta forma. Y ahora que digo, bueno, tengo la transformada. Entonces, ¿qué hago? Entonces vuelvo a la analogía de lo que a nosotros nos enseñaron en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se aplicaba transformada de Laplace, se solucionaba el problema de alguna forma, el problema multiplicativo que aparecía allá, y luego, ¿qué hacíamos? Pues nos devolvíamos utilizando transformada inversa o tabla de transformadas. Normalmente no se lo enseñan con tabla de transformadas. Entonces, el detalle aquí es, yo de U me fui a U transformada, arreglé algo por acá, encontré una expresión manipulable para esta, y ahora ¿cómo me devuelvo? O sea, ¿cómo hago para de aquí, de la expresión que encontré, volver a irme para esta U? Entonces, primero es que bajo ciertas condiciones, recuerden que nosotros estábamos trabajando, nosotros estábamos trabajando con la transformada de Fourier, o sea, la habíamos definido para una función que estaba en L1. Y resulta que la función f transformada, esta que está acá, habíamos dicho, esta que está aquí, habíamos dicho que vivía en el espacio L infinito. O sea que en principio, integrar sobre todo el espacio puede que no tenga sentido. O sea que no exista esa integral. Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, si yo asumo que mi función transformada de Fourier, si está en L1, o sea, si por el caso especial esta función llegase a estar en L1, yo puedo recuperar mi función. ¿Y de qué forma puedo recuperar mi función? La puedo recuperar de una forma bastante parecida. Entonces, si algunas personas pues, no conocen esta teoría, espero que les sorprenda, igual que me sorprendía a mí. Y es que si ustedes notan, la expresión, la fórmula integral para calcular la transformada de Fourier y calcular la transformada de Fourier inversa es la siguiente. La diferencia básicamente está aquí. La diferencia es de un i. Entonces, nuevamente, para garantizar la existencia de esta f y para poder recuperarla, pues yo necesitaría que esta f esté en L1. Pasa algo bastante interesante. Y es que, ¿qué pasa si yo tengo que mi f original está en L1 interceptado L2? Que como nuevamente las personas que han tomado el curso de medidas saben que pues esto es no vacío, pero no tenemos ninguna contenencia. Entonces, esto es interesante y es que este conjunto sí es denso en L2. Yo me puedo aproximar cualquier función, no sé, cualquier función g que esté en L2 puede ser aproximada por funciones que están acá en esta intersección. Denso en la norma dada pues por el espacio L2, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que esto era un espacio normado, pues entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Como esta función f, vamos a pensar en esta función f que está aquí en esta intersección de L1 con L2. Como esta función f está en esta intersección de L1 con L2, pues tiene sentido hablar de su transformada de Fourier. O sea, esto existe. Esta f existe. Como si solamente estuviese en L1, entonces esta función pues va a estar en el infinito, solamente. Pero como nosotros estamos viendo que esta función está aquí en L2,
pues va a pasar algo bastante interesante y es que esta transformada va a estar también en L2. Y además vamos a tener que la transformada de Fourier en este espacio es una isometría. O sea que F y su transformada con la norma 2 pues son iguales. La norma de F y la norma de su transformada en este espacio L2 son iguales. Entonces, yo tengo que una función que está aquí, en este espacio, en este conjunto, que es denso en este, ante la norma L2, cumple la propiedad de que su transformada vuelve a caer en mi espacio L2. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, bueno, entonces, de entrada para esta función g, que está en L2, yo no le puedo definir transformada de Fourier de esta forma, porque yo no sé si esta integral tenga sentido para esta función que está aquí en L2. Lo que sí podemos hacer es definirlo vía densidad. ¿Qué quiere decir? O sea, que la transformada de Fourier de esta g pues va a estar dada por las aproximaciones límite de la transformada de Fourier de una sucesión Fn, donde estas Fn viven acá en este espacio L1 intersectado con L2 y se acercan a esta g en la norma L2. Acá hay muchas cosas por ver. Deberíamos ver que la aproximación es que el límite es único, o sea que no importa de la sucesión que yo me tome, siempre me voy a poder acercar o sea, no importa qué sucesión Fn yo me tome acercándome a esta g, pues siempre voy a tener este mismo límite, o sea, esto va a estar bien definido. O sea, nos deberíamos preocupar por la buena definición. ¿Y toda esta carreta va bien? Pues porque si recuerdan, nosotros queríamos solucionar o de alguna forma estábamos acá en una transformada que tenía esta forma y nos queríamos regresar a nuestra U. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, miren, si nosotros tomamos nuestra condición inicial U sub 0 en L2, nuestra transformada, esta U transformada, ya vimos que está en L2. Y aquí lo que estoy haciendo es rotándola, o sea que toda esta expresión U transformada sigue estando en L2 para cada tiempo, no importa. Entonces, como esta función está en L2, yo me puedo regresar a una función U que depende de X y de T, que también va a estar en L2. O sea que sí voy a poder de cierta forma regresarme. Y así la solución al problema que yo tenía, que era la parte lineal de la ecuación de Schrödinger, pues va a estar solucionada. O sea, nosotros estamos tratando de solucionar esto. Entonces, la solución a esta ecuación va a estar dada un segundo. Va a tener esta forma. Listo. Entonces, acá, ¿qué estamos diciendo? Acá me aparece mi función U. Acá me aparece mi solución U. Acá aparece el término, este exponencial que teníamos. Aquí aparece la transformada de la condición inicial. Este gorrito hacia abajo sería la transformada de la solución. Y este gorrito así hacia arriba pues sería la transformada inversa. Sabemos que la transformada de un producto es la convolución, acá aparece este simbolito, que es la convolución de este kernel con esta solución. Entonces aquí uno puede jugar un poquito con este término y llega a que esta transformada de Fourier pues sería esto, y acá entonces decimos que la solución U a nuestro problema lineal UXT pues va a estar dada por IT delta U0X. Donde este operador E a la IT delta pues está significando esto o está significando esto de aquí arriba, que es exactamente lo mismo. Algo que a mí me parece bonito y es que cuando uno trabaja teoría de scattering,
Normalmente se reescribe este operador vía operadores de multiplicación. O sea, uno escribe y dice que la solución al problema a la ecuación de Schrödinger va a estar dada por el siguiente operador. La multiplicación, aparece una transformada de Fourier. Multiplicación, luego aparece una dilatación de 1 sobre raíz de t, luego aparece Fourier y luego vuelve a aparecer un operador de multiplicación. Todo esto aplicado a nuestra condición inicial U sub 0. A nuestra condición inicial U sub 0. Listo. Entonces, nuevamente, nosotros nos enfrentamos a un problema, analizamos, ya de cierta forma, vía transformada de Fourier, sabemos cómo solucionar un problema de este estilo. ¿Listo? Ahora, algunas propiedades de la transformada de Fourier que son bastante útiles. Aquí se me fue esto. Entonces acá les hago como un pequeño resumen de lo que les estaba comentando. Y es que la transformada de Fourier, cuando estamos en L1, define una transformación lineal, incluso una transformación lineal acotada. La norma en L1 va a controlar la norma de la transformada. Y además, la transformada va a ser una función continua. El lema de Riemann-Lebesgue me dice que además va a decaer en infinito. Y tengo estas propiedades aquí de traslación. O sea, la transformada de Fourier de una traslación se convierte en una rotación. Y bueno, entonces a ver. Recuerden que todo esto es como que qué es lo que uno hace cuando quiere solucionar una ecuación diferencial parcial. Entonces, nosotros teníamos nosotros ya encontramos aquí una solución vía transformada de Fourier, una representación para la solución vía transformada de Fourier para esto. Entonces, las propiedades que me aparecen acá me permiten decir que esta E a la I de delta U sub 0, esto me genera un grupo uniparamétrico. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, por ejemplo, E a la I de delta 1, E a la I de 2 delta aplicado en una condición inicial U sub 0, aquí tenemos operador de composición, pues esto se convierte en una suma acá en los tiempos de 1 más T2 delta sub 0. E a la I en el 0, evaluada en el 0, pues es el operador identidad. Y el hecho de decir que esto satisface la ecuación diferencial viene dada por el hecho de que este operador es un operador autoadjunto. Entonces aquí entra un poco de teoría espectral. Uno podría hacer un análisis espectral de este operador para hablar. O sea, lo que quiere decir es que podemos definir este operador en términos de la teoría espectral y no necesariamente acá vía la transformada de Fourier. Entonces, pues Duan, sí quisiera dejar hasta acá porque es que son demasiadas cosas que tengo que copiar y si no logro copiar, pues sí voy a tener bastantes problemas en lo que viene. Porque quería hablarles, les hago como un pequeño resumen, quería hablarles en lo que viene de distribuciones, o sea, qué sería una solución en sentido distribucional y hablar un poquito de teoría no lineal. Pero lo que te digo, esta cosa hoy de verdad que no decidió funcionar
Entonces sí, siento que así ya no puedo continuar. Qué pena con todos. No, no te preocupes. Yo creo que igual has dado una buena introducción. Muchas gracias, Liliana. Ya se solucionará el problema pues, de la tablet. Sí, me comprometo para que el viernes de alguna forma estará bien. Sí, sí, no, ha sido una presentación bastante a pesar de los detalles técnicos, pero mira, te están aplaudiendo, Liliana, así que Gracias. pues, de pronto alguien tiene preguntas que hacerle a la profesora Liliana Esquivel. Porque yo sí tengo muchos interrogantes, pero yo creo, pues, Miguel Ángel. Listo, Miguel Ángel. No, pues, una pregunta sencillita. Ese libro que nos recomendaste de Terence Tao, pues, o sea, yo sé que el que te invitó de pronto al evento fue Duan, ¿no? Pero no todos, no todos tenemos las mismas capacidades de Duan, entonces, ese libro es un poquito pesado de leer, incluso el prefacio, ¿no? Sí, es bastante Recuerdo, complicado. Sí, ese pesado, libro pesado. es denso porque, pues, a ver, lo escribió Tao, ¿no? Entonces, lo escribió de forma que él entendiese. Así que ya los normales, no Duan, los normales, pues, nos queda un poquito más complicado leer. Pero No, pues, también, por ejemplo, ¿cómo Y Duan? no, si nos podía recomendar no algún tiene otro nada un que ver poquito. con ella. Yo creo que finalmente cuando las editoriales aceptan libros como estos, pues seguramente se toman el trabajo de ver que el contenido también esté pues preciso. De pronto es un libro para especialistas, pero seguramente tú nos recomendarás después una No, referencia. claro, esa era le iba a responder a Miguel, creo que era, a Miguel Sí, Ángel. correcto. El libro de Ponce y Linares a mí me encanta. O sea, de Gustavo Ponce y Felipe Linares, este libro es buenísimo. Entonces me parece que está escrito también de una forma muy amena. Entonces, ese libro. Y ya, si uno se centra, por ejemplo, en la ecuación de Schrödinger, la serie, este libro de Casenab también es buenísimo. Sí. La ecuación de Schrödinger.